Hola, retomando nuestros envíos para BCR News en estos tiempos del teletrabajo y teletrabajo desde casa, no nos queda otra más que hablar del corona crisis o de la corona crisis. Eh, la que comenzó siendo evaluada como una crisis global, real y financiera con repercusiones sobre la economía argentina, hoy tiene que ser reevaluada a partir de las restricciones a la movilidad de las personas y sus consecuencias sobre la cadena de producción argentina, no ya las consecuencias globales, sino las consecuencias locales. Y las consecuencias de las políticas que se están tomando en Argentina, no solo para evitar la propagación del virus, sino también para paliar de alguna manera las consecuencias de la crisis. En primer lugar, ¿qué sabemos y qué no sabemos? Y en realidad convendría empezar por lo que no sabemos. No sabemos un dato fundamental de todo este tema, de toda esta situación o proceso, que es la duración. Eh, no sabemos cuánto tiempo puede estar el mundo y algunas de las economías más importantes del mundo, no solo la China, más allá de la buena noticia de que parece ser que los casos nuevos de contagio se han reducido a cero en China, sino también lo que pasa en Europa. Las principales economías industriales del mundo, entre ellas Alemania, Italia y pronto los Estados Unidos, van a imponer el tipo de restricciones que impuso China desde un primer momento en Wuhan. Y, y entonces las cadenas de producción globales que se vieron afectadas primero por el caso chino, hoy se empiezan a afectar también por lo que sucede en Europa y pronto va a suceder lo mismo en el caso norteamericano. En consecuencia tenemos los canales de transmisión típicos de la economía global hacia la economía argentina. Menos producto, menos comercio, eventualmente menos empleo, caída de precio de las commodities, devaluación de las monedas más competitivas. Pero, reitero, no sabemos la duración y por cuanto no sabemos tampoco la continuidad o no, o la profundidad o no de la corrección que están teniendo todas estas variables a escala global. Pero lo que sí también sabemos, y es a partir del otro fenómeno que generó la crisis, que es la formidable destrucción de riqueza que asistió al mundo a partir de una reponderación del riesgo a escala global que afectó a la mayoría de los activos, el valor de la mayoría de los activos financieros del mundo. Ese efecto de riqueza negativo se suma a los efectos que mencioné al principio, que fueron los efectos básicamente por el lado de la oferta de la economía global, y pasan a tener repercusiones importantes también sobre los sectores de la demanda de la economía global, producto de este tremendo efecto de riqueza negativo que afecta obviamente los patrones de la capacidad de consumo del mundo, que afecta el flujo de inversiones del mundo y que también tiene sus propias repercusiones sobre el resto de la economía en todo un círculo vicioso que se retroalimenta y que se agrava en la medida que aparecen estas restricciones en cada una de las economías a la movilidad. Y en ese round está la Argentina, sufriendo las consecuencias de la crisis global y con las propias consecuencias de las restricciones a la libre movilidad de las personas y demás. En ese marco, el gobierno ha tomado algunas medidas paliativas tendientes a generar cierto alivio a algunos sectores de la economía, pero cuando uno analiza precisamente los sectores de la economía, casi no hay sector que no sufra las consecuencias. Puede haber algunos que se vean afectados por las consecuencias de las restricciones internas, pero hay un montón de otros sectores que se ven afectados por la crisis global. En particular, las restricciones externas, un simple cálculo viendo la estructura de gasto de las familias, da que el 28% del gasto se reparte entre transporte, recreación y cultura, educación y cultura, perdón, consumo fuera del hogar, lo que se podríamos llamar esparcimiento, recreación, turismo, y el cuidado personal que no tiene que ver con lo sanitario, básicamente servicios personales, la peluquería, por ejemplo, los gimnasios. Todo eso suma 28% del gasto de las familias. Evidentemente, ese gasto va a ir a atender otras necesidades, probablemente las que surjan precisamente del problema de la salud, del problema sanitario, pero también pueden ser en el cortísimo plazo, se pueden aplicar a
a generar ciertos stocks de alimentos y bebidas, los temores que hay sobre la disponibilidad de bienes y el abastecimiento, pero que en la medida que el empleo no sufra demasiado, porque la duración del ciclo es corto, y acá entra el tema de la duración, es probable que esto se disipe relativamente rápido. En la medida que la duración del proceso se alarga, y hay que esperar que probablemente en Argentina sea largo precisamente por estas cuestiones que hacen a la temperatura y la idea de que en invierno pueden acelerarse las cuestiones relacionadas a una gripe, por definitiva esta es una variante no muy parecida, pero básicamente con las mismas características que la gripe y su prevalencia en el invierno o en los inviernos. Me parece que tenemos que tomar decisiones de que todos los sectores de la economía se van afectados. Es muy difícil que este año el PBI de Argentina no empiece con un -3. Y las medidas que ha tomado el gobierno van a significar que el gasto público aumente, por lo tanto caída del producto, menor recaudación, todos los sectores de la economía afectados, probablemente alguna medida adicional de baja de impuestos, con un gasto creciente van a significar una explosión del déficit fiscal que yo calculo que va a estar entre 5 o 6 veces, o probablemente más, la magnitud del déficit del año pasado. Estamos hablando de que el déficit de este año estaría el déficit primario del sector público nacional alrededor de 3 puntos o 3 puntos y algo del PBI. Pero si uno partiera con una hipótesis de incluso menor, 2,5 puntos, como algunos están estimando, yo creo que va a ser superior porque no tiene en cuenta el efecto sobre el nivel de actividad económica. Esa estimación, estamos hablando que la necesidad de financiamiento solo para financiar el fisco, olvídense de la deuda porque yo creo que Argentina no va a renegociar su deuda exitosamente en este periodo, hay un riesgo cada vez más grande de que se vaya a default, los precios de los bonos y el riesgo país reflejan esa situación, y no soy de los que cree que este mundo así favorezca una negociación, sino que es todo lo contrario, porque la pérdida de apetito por el riesgo ha caído de manera estrepitosa en el mundo, y los flujos de capitales hacia las economías emergentes también, y se van a estar durante mucho tiempo así, sobre todo en una Argentina que ha perdido el perfil de solvencia que tenían antes. Recuérdense que toda la ley de emergencia económica, todo lo que se hizo en ese momento, cuestiones de jubilaciones, impuestos y más, retenciones, se hizo para que el déficit fiscal fuera este año el mismo que el año pasado. Imagínense que ahora estamos hablando de que vamos a tener 5 o 6 veces el déficit del año pasado, o un poco más, como dije antes, con lo cual vamos a necesidades de emisión monetaria, pues el único capaz de financiar ese déficit es el Banco Central, el prestamista de única instancia que tiene el Tesoro es el Banco Central. Los cálculos que yo tengo dan algo así como una necesidad de emisión solo para financiar el déficit. Olvídense de la parte de pesos que hace falta en el caso de que la Argentina quiera seguir pagando la deuda que va venciendo en pesos y que no es canjeada o renovada en el mercado. Solo para financiar el déficit fiscal hay que emitir alrededor de 800.000 millones de pesos este año, lo cual significa más o menos la mitad de la base monetaria, una base monetaria que ya viene creciendo al 30% anual.